puedas dar es para nuestro Señor Jesucristo, el único digno de toda honra, gloria, majestad e imperio. Estamos ya en la segunda semana de enero. Enero es un mes raro, enero es un mes difícil, porque a estas alturas empezamos como a retomar todo lo que se quedó pendiente del año pasado, porque diciembre es como un mes que es como que nos anestesia. Traemos problemas, traemos circunstancias, traemos conflictos de toda índole, familiares, laborales, económicos, pero se viene diciembre y se viene el aguinaldo y las posadas y todo, hay luces y todo el mensaje es muy bonito, y eso como que nos anestesia y nos permite dejar de lado el problema. Se viene enero y en lo que uno medio que vuelve a arrancar, pero de repente ya llega la segunda semana de enero y nos damos cuenta que el año cambió, pero nuestros problemas no cambiaron. Siguen ahí, ese problema legal sigue ahí, ese problema de salud sigue ahí, ese conflicto en el matrimonio sigue ahí, esos problemas con nuestros hijos adolescentes siguen ahí. Y es difícil, y se viene la cuesta de enero, que es cuesta de enero, febrero, marzo, abril y hasta noviembre, hasta diciembre, que nos vuelve a anestesiar. Es difícil y hay un desgaste, se viene un desgaste emocional muy fuerte, se viene un periodo de depresión. Está comprobado que diciembre y enero son los meses donde hay la mayor cantidad de depresiones y suicidios. Fíjense qué curioso, pero no es curioso si entendemos el porqué. Tiene que ver con el desgaste, con estar peleando y peleando y peleando y no ganar terreno. Hoy vamos a hablar de la fatiga. Ese es el título de esta predicación, fatiga. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos necesitaban enviar soldado y equipo al Reino Unido. Así que enviaban mucho equipo para apoyarlos a ganar la guerra, pero los nazis eran muy buenos en el mar. La tecnología de sus submarinos era muy avanzada. Así que diezmaban todo lo que iba llegando por mar, no llegaba. Y entonces idearon hacerlo por aire, pero era muy poco lo que se podía enviar por avión. Así que se les ocurrió hacer el avión más grande hasta la fecha. De hecho, se lo encomendaron a Howard Hughes, al famoso que fue como el Elon Musk de ahí de los años 40. Y él empezó la construcción de lo que fue el avión más grande hasta el día de hoy. No se ha vuelto a construir un avión más grande, el Hércules 4. Un monstruo gigantesco, la envergadura, más de 100 metros de envergadura. Y empezaron en una historia de película, de hecho hay una película acerca de esto, que se llama El Aviador, con Leonardo DiCaprio, me parece. El asunto es que ese enorme avión se logró construir. Lo malo es que lo terminaron en 1947, la guerra ya había terminado. Cuando lo terminó, la guerra ya había acabado. Y de hecho hubo una gran molestia por la cantidad de recursos que se destinaron a un avión que nunca sirvió. Y quisieron acusar de Howard Hughes de malversación de fondos, porque dijeron que además era imposible que ese avión volara. Finalmente, Howard Hughes tuvo que comparecer ante el Congreso y demostrar que el avión efectivamente podía volar. Y voló poco, voló 1 milla y a 20 y tantos metros, pero logró elevarse a duras penas. Y eso evitó que Howard Hughes pagara una multa multimillonaria y posiblemente la cárcel. Pero le quitaron los fondos y solamente quedó ese prototipo. Nunca más se volvió a construir otro H4, otro Hércules. Con el tiempo trataron de darle otros usos, pero lamentablemente el avión era tan grande y había sido sometido a tantas presiones que determinaron que tenía fatiga del metal y nunca más volvió a volar. Hoy se encuentra en un museo, o sea, voló una sola vez. La razón, fatiga del metal. ¿Y qué es esto de la fatiga del metal? Te lo voy a leer. Cuando un metal está sometido a cargas cíclicas, aunque la fuerza sea relativamente inofensiva, el material acaba por romperse. Y ese tipo de fallo no se manifiesta exteriormente, sino hasta que se rompe. O sea, los esfuerzos cíclicos
o repetitivos sobre componentes metálicos, y en especial el acero, fíjense, provocan roturas a tensiones mucho menores que aquellos que se podían esperar al aplicar un esfuerzo estático. Un ejemplo: si yo tomo una cuchara de metal y te digo rómpela, requerimos que rompas la cuchara, y yo le empiezo a pegar a esa cuchara con fuerza, difícilmente la voy a poder romper. Difícilmente. Si tomo unas pinzas y pongo un extremo, pongo a un hombre fuerte en un extremo con unas pinzas y a otro hombre fuerte y digo jálenlo y rómpelo, no van a poder romperla. Quizá con una cegueta, lo que va a requerir mucha energía y mucha fuerza, y la podría terminar rompiendo. Pero si yo agarro esa cuchara y la empiezo a doblar para un lado, y luego para el otro, y luego para el otro, y lo sigo doblando, y le estoy doblando de manera repetitiva, va a llegar un momento donde, como si fuera una galleta, ¡pum!, se va a romper. Esa es la fatiga del metal. Con poco esfuerzo, con muy poca energía, se logra quebrar el metal. Y si un metal, ante una fuerza pequeña, cíclica, se fatiga y se rompe, imagínate nuestro corazón, que se vea impactado por fuerzas cíclicas, que quizás no son muy fuertes, que usted diga, no es que yo tengo temple de acero. Está bien, el acero también se rompe. No es que yo tengo nervios de acero, puede ser. El acero también se rompe. ¿Y qué crees? No se rompe con los grandes impactos, no se rompe con las grandes fuerzas, sino con pequeñas fuerzas cíclicas, repetitivas. Eso es lo que lleva a que se rompa el acero. Y quizá tú estás aquí hoy cansado, fatigado espiritual, emocionalmente. Estoy convencido que así es, porque de otra manera Dios no hubiera inspirado el mensaje que yo te voy a compartir. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y este es el mensaje de hoy. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Un versículo conocidísimo, pero muy necesario, quizá más necesario que nunca. Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, no nos fatiguemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Aquí hay una promesa de parte de Dios, una cosecha abundante, pero hay una condición: no desfallecer, no desfallecer. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no se dan por vencidos. Y los fracasos cíclicos, no el gran fracaso, no la gran quiebra, no el divorcio, no, esos pequeños fracasos cíclicos, esas oportunidades perdidas que son cíclicas, esas pequeñas desilusiones del día a día, de mes tras mes, de año tras año, ese ya merito no llega. Es que la tercera es la vencida y ya vamos en la 100ª, 50ª y no sucede nada. Causa fatiga emocional. Y nos rendimos, nos quebramos. Ese avión, el del Hércules que les hablaba, gigantesco, apenas se elevó y terminó tristemente en un museo. Pero nosotros no fuimos diseñados por un hombre, fuiste diseñado por Dios para cosas grandes. Dios no te creó para que apenas te eleves unos cuantos metros. Dios te creó, dice la Escritura, para que levantes alas como las águilas y que alcances alturas insospechadas. Para eso Dios nos diseñó. La armadura de Dios no sufre de fatiga del metal, porque fue forjada con el fuego del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de entender esa verdad y obedecer la palabra cuando te dice levántate y resplandece por medio del profeta Isaías. La instrucción de Dios
para tu vida es levántate y resplandece. Solamente se puede levantar aquel que está caído. Es una instrucción para los que estamos caídos emocionalmente. Y hoy Dios te dice, levántate y resplandece. Y cuando tú entiendas esta verdad, la verdad de un diseño de parte de Dios para que vueles, no solamente para que sobrevivas y para que rechaces esta fatiga de acuerdo a la instrucción divina, vas a cobrar ánimo. Vas a cobrar ánimo y entonces vas a tomar acción. La enseñanza práctica, porque Dios es un Dios que nos da enseñanzas prácticas para que nuestra vida sea bendecida. Usted debe de salir aquí hoy mejor de lo que entró. Ese es el milagro de la iglesia que predica el evangelio. Uno sale mejor. Y si no sales mejor, al menos sales sabiendo cómo ser mejor. Cómo empezar a aplicar principios espirituales que van a traer bendición a tu vida. La enseñanza de hoy es muy sencilla. No te canses de hacer el bien. Repite conmigo. No te canses de hacer el bien. Y haz el bien sin mirar. Fíjese, ¿se lo sabe? Si usted sale con eso hoy y con la disposición de aplicarlo, le esperan grandes bendiciones. No te canses de hacer el bien y haz el bien sin mirar a quién. Y hay una historia extraordinaria en la Escritura que nos muestra esta realidad. Y trata de uno de los grandes hombres de Dios, el rey David, en uno de sus momentos más oscuros y más desesperados. Es este, y es poco conocido. Normalmente cuando se habla de David y de sus peores momentos, nos imaginamos cuando tuvo el episodio de Betseba o cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Bueno, ese no se compara a este espantoso y horroroso momento que vivió David. Todavía no era el rey David. Les contextualizo rápidamente en lo que me acompañan a 1 de Samuel capítulo 30. David va a la guerra. David tiene que emplearse como soldados. David, como estaba huyendo de un rey, tuvo que buscar la manera de subsistir, y una de ellas, increíblemente, era rentarse como soldado. En este episodio en particular es terrible lo que está viviendo, porque se va a rentar como soldado, él y sus valientes hombres de David, con los filisteos. O sea, sus enemigos históricos lo contratan para pelear en contra de Israel. Imagínense nada más lo que eso fue para David. Fíjense hasta dónde cayó. Va a enfrentarse con los israelitas, con sus hermanos israelitas. ¿Por qué? Porque ahí lo orilló las circunstancias. Un rey malvado lo orilló, lo empujó, lo llevó al extremo. Al extremo que decir, ¿qué hago ahora? Lo único que puedo hacer es pelear. Y aquí me ofrecen pelear por dinero. Pues pelear ¿contra quién? Contra tus hermanos. Pues ahí iba David. Afortunadamente no lo hace, y el rey filisteo lo regresa a su casa. Y si David tuvo algún alivio, ese alivio se convirtió en una pesadilla cuando llega a su casa y se encuentra con esta circunstancia. Vamos a ver de qué se trata. 1 Samuel capítulo 30, verso 3 al 6. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Imagínate llegar a esa circunstancia terrible, que te están persiguiendo de manera injusta, tienes hambre, tienes frío, empiezas a buscar cómo emplearte, te tienes que poner al servicio de un rey pagano, tienes que ir a pelear con tus hermanos, regresas a tu casa. Fíjate toda la situación tan espantosa que estaba viviendo David, y regresa a su casa y su aldea había sido quemada. Imagínate regresar a tu casa y verla hecha cenizas, y tu esposa y tus hijos secuestrados. Esa es la pesadilla de todo hombre, la peor pesadilla de todo hombre. Perdió todo lo material, y su esposa y sus hijos, y creo que le dejaron a la suegra, que es peor todavía.
Se llevaron toda su familia. Es la peor pesadilla posible para un hombre. Y todavía se pone peor. Dice, hay una cosa aquí que me estremece. Dice que lloraron hasta que se les fueron las fuerzas. Estamos hablando del rey David y los valientes de David. Esos hombres que enfrentaban gigantes. Esos hombres que enfrentaron ejércitos. Llorando desconsoladamente. Llorando a mares, porque sus hijos, sus esposas habían sido secuestradas. Imagínense la angustia. Dice que había amargura del alma. Y todavía, ¿qué sucede? Le echan la culpa a David. Como si David no tuviera ya demasiados problemas y demasiada tristeza, todavía le echan la culpa a él. Porque dice David, por tu culpa estamos aquí, por tu culpa estamos sirviendo a los filisteos y por tu culpa han quemado nuestra aldea y se han llevado a nuestras familias. Y estaban pensando ahora en matarlo por lapidación. ¿Cómo superas eso? O sea, eso llevaría a cualquiera de nosotros a un colapso nervioso. ¿Pero qué hizo David? Dice la Escritura. Lloró, sí, se angustió terriblemente, pero dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. No tenía a quién recurrir ya. Ya no tenía ni a sus amigos de toda la vida. Esos amigos que estaban hombro a hombro con él peleando también ya se le habían volteado. No tenía a quién recurrir. No sabía qué hacer, pero se fortaleció en el Señor. Va a haber ocasiones, queridos hermanos, donde lo único que te va a quedar es fortalecerte a ti mismo en el Señor. No va a haber quien te fortalezca. No va a haber quien te dé una palabra de ánimo. El rey David se fortaleció a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a hacer? Verso 8. Y David consultó a Jehová. David se fortalece y dice, yo tengo un Dios. Y tengo un Dios que me escucha. Y tengo un Dios que responde en mi necesidad. Y consultó a Dios. Le preguntó a Dios. Cuando tú has llegado a estos límites, al límite de tus fuerzas, al límite de tu entusiasmo, al límite de tus ganas de salir adelante, al límite de ya no querer pelear por tu matrimonio, ya no querer, ya decir, mira, ya mis hijos ya no hacen caso, ya, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, David consultó a Jehová, le preguntó a Dios. ¿Le has preguntado realmente a Dios? ¿O nada más nos quejamos? Y nos sumimos en nuestra tristeza y en nuestra miseria y en nuestra mala suerte, ¿no? David consultó a Jehová y dice, le preguntó, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Jehová le respondió. Le preguntó, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Los persigo? Y si los persigo, ¿los encontraré realmente? ¿Los podré alcanzar? Y tuvo una respuesta de parte de Dios. Le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios es un Dios que responde. El problema es que no le preguntamos. Y en tus necesidad, en tus calamidades, en tus tragedias, en tus angustias, número 1, ¿te fortaleces en el Señor? Número 2, ¿le preguntas al Señor? Y número 3, ¿qué te responde el Señor? ¿Qué te ha respondido el Señor cuando le preguntas? Señor, ¿podré recuperar lo perdido? Señor, ¿podré alcanzar esa meta? ¿Qué te responde el Señor? ¿Alguna vez el Señor te ha respondido, pues, ¿qué crees? No, ya no se pudo. Señor, recuperaré. ¿Ya sabes qué? Ya está muy difícil eso hasta para mí, que soy Dios. No. ¿Qué nos ha respondido siempre el Señor? Conmigo eres más que vencedor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 10,000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, a ti no llegará. Eso dice el Señor, siempre nos responde de esa manera. ¿Y qué hizo David? Confió en la voz de Dios. Confió en la instrucción de Dios, en la promesa de Dios y va tras los amalecitas. Pero considera que ellos no sabían hacia dónde se habían ido. Se fue por donde intuyó,
por donde intuimos, yo creo que se fueron para allá. Y ahí vamos a seguir leyendo esta historia extraordinaria. 1 Samuel 30, ahora a partir del verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Van tras los amalecitas sin saber cómo, por intuición, pero el cansancio fue demasiado. Al grado que hay unos que ya, no dice que ya no quisieron, dice que ya no pudieron dar un paso más. Y vuelvo a repetir, recordemos que estamos hablando de los 600 valientes de David, hombres forjados de guerra, hombres curtidos, ya no podían más. Por eso está esta historia para los que sienten que ya no pueden más, que dijeron: este domingo es el último que voy a la iglesia, esta semana firmo el divorcio, este enero dejo ese sueño, ya no puedo más. Pero David se había fortalecido en el Señor y confió en la palabra del Señor, y de ahí sacó fuerzas de las promesas del Señor. La Escritura dice que Jehová multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Pon atención a esa declaración: Jehová multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. O sea, Jehová puede multiplicar por 0 y salir positivo. Así es la matemática del Señor. Tú no puedes multiplicar por 0. Si no hay algo, no lo puedes multiplicar. Dios sí puede. Dios puede dar fuerzas donde no hay ninguna y multiplicarla. ¿Y qué hace David? Sigue adelante sin certeza de dónde estaban, pero confiando en Dios, cansado, fatigado, pero no derrotado. Al punto de quiebre, pero no roto. Y sigue adelante, y sigue adelante. Y aquí es donde la historia se pone más interesante aún. Verso 11. Y hallaron en el campo a un hombre, ¿qué dice? Egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, es decir, estaba moribundo. Estaba en las últimas, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Qué está pasando aquí? Pues que van cansados, fatigados, con toda esta carga emocional que vienen viviendo desde hace años. Su aldea en cenizas, su esposa y sus hijos secuestrados, sus hombres queriéndolo apedrear, él confiando en el Señor. Van avanzando. Hay unos que dicen: David, ya no podemos, no tiene caso, no puedo dar un paso más. Ok, aquí quédense, yo sigo adelante. Y se encuentran con un egipcio moribundo, tirado. La Biblia es muy importante, que nos da detalles que nosotros tendemos a pasar por alto, pero si están ahí es porque tienen una enseñanza. A mí qué me importa saber si era egipcio o sirio. Es que es importante, porque los israelitas tenían 2 enemigos históricos: los filisteos y los egipcios. O sea, egipcio era igual a enemigo de Israel. Pero aquí David ve a un hombre egipcio, pero muriendo, agonizando. Y él tiene una urgencia que atender. Pero este hombre era un hombre que la Biblia dice su corazón era conforme al corazón de Dios. Y esto me recuerda la parábola que muchos años después iba a contar nuestro Señor Jesucristo acerca de la parábola del buen samaritano. De un hombre que se encuentra a un enemigo histórico y es el único que lo atiende. Esta parábola del buen samaritano es lo que está sucediendo con David. Él ve a ese egipcio muriendo de hambre. Él tiene que ir por su esposa, por sus hijos, tiene muchas cosas mucho más importantes que ese egipcio, pero le da de comer. No puede dejarlo ahí. No puede dejarlo ahí. Su corazón no le permite, su conciencia no le permite dejar a ese hombre muriéndose de hambre y de sed. Llevaba 3 días de no comer y no beber. Estaba a punto de morir.
y lo alimenta, y nos deja saber que lo alimenta bien. A pesar de todos los problemas que tenía David, atiende a esa persona. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí luego leen la historia. Digo, se las voy a contar, no crean que los voy a dejar así. Este hombre, este egipcio, recupera las fuerzas. Y está muy agradecido. Y le dicen, ¿qué te pasó? Dice, me enfermé. Me enfermé en el camino y mi amo me abandonó. Y me dejó a mi suerte. Me dejó a morir porque los iba yo retrasando. Gracias a ustedes y gracias a Dios, digo, gracias a Ra, no sé cuál haya sido su Dios en ese momento, que ustedes se condolieron de mí. Porque mi amo al que serví durante toda mi vida me abandonó. Porque me enfermé, no fue capaz de esperarse. Y tú, que no tenías por qué, te detuviste y me diste de comer. ¿Cómo te puedo pagar? No, pues no puedes pagar, eres un esclavo muerto de hambre, además, literalmente muerto de hambre. No me puedes pagar. Dice, ¿pero quién era tu amo o qué? Ah, los amalecitas. Es que veníamos huyendo porque agarraron una aldea y la quemaron y se trajeron el botín y a las mujeres y los niños. Y les dice David, ¿cómo? Sí, yo soy esclavo de los amalecitas y que tomaron una aldea, la quemaron y se trajeron. Y de casualidad, ¿sabes dónde está su campamento? Pero por supuesto que sé perfectamente a dónde van. Y tú nos podrías indicar, pero of course, le dijo. Y así fue como David encontró aquellos malhechores que habían secuestrado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos al verso 18. David los encontró. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Todo lo recuperó David, todo y más. No solamente recuperó todo lo de ellos, sino otro botín de guerra de estos malhechores, y regresó con todo eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Hizo el bien. David hizo el bien sin mirar a quién. Y ese hombre muerto de hambre era la clave para la victoria de David. Ese hombre en estado de inanición era la clave para la bendición de David. Dios contaba con el buen corazón de David. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Léale. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras. Dios cuenta con tu buen corazón para bendecirte. Dios preparó de antemano tu camino, y en ese camino preparó egipcios, gente sin influencia, sin recursos, gente rota, gente abandonada, pero que mañana serán la llave de tu bendición. Esa es la enseñanza. Dios sabe que hoy estás cansado. Dios sabe que estás a un punto de quiebre. No es raro en los hombres y en las mujeres de Dios. Elías también se cansó. Elías también se rompió. Llegó un momento que le dijo al Señor, Señor, ya mátame. Ya mátame, ya no quiero más. Ya mátame. O me regreso a que me mate Jezabel. Prefiero que me mates tú. Porque yo ya no voy a profetizar, yo ya no quiero profetizar. ¿Y Dios qué hizo? ¿Se enojó con Elías? ¿Le mandó fuego del cielo para quemarlo? No. ¿Saben qué le mandó? Un ángel. Le mandó un ángel. Y ese ángel ni siquiera traía un mensaje. Recuerden que la palabra ángel era mensajero. No traía un mensaje hablado me refiero, porque todo ángel trae un mensaje de parte de Dios. ¿Saben qué hizo ese ángel? Le dio de comer. Elías que cayó dormido,
Y el ángel no lo despertó. Dios entendía que Elías estaba cansado. Lo habían llevado a un extremo emocional y físico. Y lo dejó descansar, lo dejó dormir. Y llegó el ángel y dice que le preparó una tortita. Como le gustaba, además nos deja saber cómo le gustaba. Eso es maravilloso, fíjense, porque leyendo la historia de Elías, hay una parte donde él va con una viuda en Sarepta. Y le dice la viuda, pues nada más me queda esto para hacer un pan. Si quieres te lo cocino, si vienes de parte de Dios te lo cocino. Y dice, sí, pero cocínemelo de esta manera porque a mí me gusta que esté horneadito así. Eso lo sabemos muchos años antes. Bueno, muchos años después llega este ángel y la Biblia nos deja saber que le cocina este pan como le gustaba a Elías, horneadito así en las cenizas. Algo así como ahumado vendría a ser en nuestros tiempos. Y le dice, come. Y Elías come. Se ve adormilado entre la tristeza y todo. Ay, pero le cayó re bien el panecito. Y se vuelve a dormir. Y Dios lo deja descansar. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Y debemos aprender a descansar en la palabra que es Cristo. Él es nuestro pan de vida. Ahí hay descanso y ahí hay alimento. Acabamos de celebrar la Santa Cena, donde Jesús simbolizó con un pan el descanso que solamente en Él podemos estar. ¿Estás tú a punto de quiebre? Dios lo sabe. Y Dios no se enoja contigo por eso. Al contrario, Dios te quiere traer descanso y alimento espiritual. Y este es el alimento espiritual. ¿Qué te dice Cristo? Pregúntale a Cristo, cierra tus ojos por un momento y pregúntale, ¿me vas a desamparar? ¿Me vas a desamparar? Quizá te sientes desamparada, quizá te sientes desamparado, pero no lo estás. Jesús dice, yo jamás te dejaré, jamás te desampararé. Yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Si le preguntas, quizá voy a volver a reír. Voy a volver a reír, voy a volver a disfrutar la vida. El Señor dice por medio de su palabra que Él va a transformar el duelo, el lamento, en baile, en gozo, que puedes esperar días mejores. Voy a superar esta situación. En Cristo eres más que vencedor, nos dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si le preguntas, ¿voy a recuperar lo perdido? Dios te enseña multiplicado por 7. No hay nada que la vida te pueda quitar que yo no te lo vaya a recuperar y multiplicado. Todo lo que se ha vuelto cenizas en tu vida, Dios te lo quiere y te lo puede multiplicar. Pero cuenta con tu corazón, con un corazón como el de David. Y yo estoy aquí como ministro del Evangelio para decirte de parte de Dios, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque el Señor promete que a su tiempo, y Él tiene ese tiempo marcado en un calendario, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ánimo y fuerza, iglesia, que Dios está con nosotros. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.